Estamos de vuelta con más Acción Positiva. Surgen muchas dudas sobre lo que estamos aquí hablando. Lo que sí quisiéramos dejar muy claro a la audiencia en la radio y en la televisión es de que lo que estamos buscando en este programa, con esta discusión, es básicamente la protección de la ley, el hecho que se mantenga, que se respete la Constitución. No tenemos una tendencia a un lado o hacia el otro, sino que lo que queremos es que la ley prevalezca sobre todo y sea cumplida exactamente igual por todos los guatemaltecos. Carlos, ¿por qué el hecho del divorcio no disuelve esta obligación que se menciona en el artículo constitucional? Lo que sucede es que entre la doctrina de las prohibiciones constitucionales hay de dos clases las prohibiciones, las intemporales y las temporales. Las intemporales, por ejemplo, en nuestra Constitución dice quien haya sido, que haya dado un golpe de Estado, quien haya sido quiere decir no importa en qué tiempo, esto dura para el resto de la vida constitucional, mientras las otras tienen un término. En el presente caso, esta prohibición es desde que el presidente asumió la presidencia hasta el momento que le entregue, es decir, hasta el 16 de enero del año entrante. O sea que si, por ejemplo, ella hubiera participado no esta vez, sino que en el próximo periodo eleccionario no hubiera tenido prohibición. Absolutamente nada. Claro, y no se hubiera aplicado en la misma forma, porque en este caso particular es el uso de recursos del Estado para promover su campaña. Eso es cabalmente lo que trata de prevenir el artículo 186 con inciso C, el uso de recursos del Estado para promover a un candidato. Y luego, en este caso, se hace el divorcio con el fin de eludir la prohibición constitucional, pero el hecho ya está realizado, ya se usaron recursos del Estado para promover la campaña de quien fue la esposa del presidente. Y es que, fíjate que hay una cosa importante, Francis, esto va enfocado a la alternabilidad del poder, es decir, el poder debe ser alterno porque no se permite la reelección, pero no puede haber igualdad de condiciones cuando se da un caso de estos, porque los otros candidatos que pretenden aspirar a la presidencia están en condiciones muy deficientes. Sí, no, yo creo que el espíritu es muy claro, verdaderamente pareciera no haber ninguna discusión. Y sin embargo, pues sabemos de que esto va a ser motivo de una controversia. Entiendo que ustedes hacen una prevención, una advertencia. ¿Cuál va a ser el momento de actuar entonces? ¿En qué momento ustedes van a actuar? En el momento que se realice la violación constitucional, que es cuando ella se inscriba como candidata. En ese momento se tomarán las acciones legales respectivas. Ahora, por ejemplo, la actuación es contra el señor presidente de la República. Totalmente. Si esto lo visualizamos como Estado, como la nación de Guatemala, ¿en qué punto vamos a estar con un presidente que está sometido a un juicio político, en una tremenda intranquilidad e irregularidad? ¿Cuál va a ser el futuro de esta acción? Es tan grave la situación que por ello nuestra advertencia. Y le advertimos particularmente al presidente de la República que nosotros nos vemos obligados por ley a tomar las acciones necesarias dentro de la misma ley para defender la Constitución y evitar el golpe de Estado técnico o el rompimiento institucional que él pretende realizar. Nuestra responsabilidad histórica realmente no solo es porque la ley nos obliga, sino nosotros juramos la Constitución, la juramos defender en el momento en que la terminamos. En tal virtud adquirimos un compromiso ciudadano. Nosotros no nos interesa ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro. No pertenecemos a ningún partido político. Nuestro partido político es la Constitución de la República y nuestra responsabilidad es defenderla. Ahora el procedimiento, Carlos, porque entiendo que tiene que llegar al Congreso y con una mayoría de 2/3 tiene que ser aprobado. Correcto. El desaforo, digamos, ¿verdad? Pero obviamente con la situación política que está, con las bancadas como están, es muy difícil que esto se vote en contra de ese desaforo. Realmente no es en sí un desaforo, sino es en a ver si hay causa, es decir, inducir el motivo de causa. En ese sentido, el Congreso debe decir si hay causa para un juicio, digamos, o no hay causa para un juicio. Pero ¿tú crees que con este Congreso que tenemos eso vaya a ser factible? Obviamente, yo creo que tenés toda la razón, es definitivamente
creemos que no va a ser posible numéricamente hablando. ¿Y qué pasaría entonces? Pues esto también la ley lo señala. Por ejemplo, si se declara sin lugar, existe pues el amparo. Nosotros fuimos autores también de la ley constitucional de habeas corpus, constitucionalidad de amparo, y el amparo cubre todos los aspectos. A pesar de que en muchos sentidos se ha desfigurado el amparo, la figura del amparo en este caso cobraría vigencia. Entonces se podría ir a un amparo a la Corte Suprema de Justicia. Obviamente casi todas las acciones de esta naturaleza terminan en la Corte de Constitucionalidad. Yo pego esta pregunta porque obviamente estamos en medio de un proceso electoral que, como ya mencionaba al principio, plagado desde que empezó con un montón de ilegalidades. Ahora, imagínense la situación que no solamente hubo una situación caótica en el país, sino que incrementándole esta situación, ¿en qué plano quedaríamos? Es que precisamente a eso vamos, la responsabilidad que tenemos, porque todos estamos de acuerdo en que el sistema del Estado se volvió cínico, perverso y corrupto. Y secuestrado. Y entonces tenemos que encauzar este tipo de acontecimientos que se están sucediendo en la vida política del país dentro del marco de la ley, precisamente para evitar que alguien disponga a romper el orden constitucional en otra forma. Claro, ahora por ejemplo tú mencionas el golpe de estado técnico, Alfredo, y muchas veces se ha mencionado que aquí se han dado golpes de estado técnico con actuaciones de algunos del presidente Colón y presidentes anteriores. Exactamente. Y no ha habido acción en esas oportunidades. Ha habido acción en algunas de esas oportunidades. El asunto es que ahorita la situación es tan grave que llamamos a la reflexión, llamamos a que el pueblo de Guatemala defienda sus valores, defienda sus intereses, defienda su constitución. La constitución de Guatemala es el pacto social por el cual regimos las relaciones entre unos y otros y entre el Estado y el pueblo. Y la constitución nos sirve como herramienta para defendernos de los abusos del Estado. Y en este caso la vamos a utilizar porque es un caso evidente de un abuso del Estado contra uno de los derechos fundamentales de la persona humana. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a pesar de todos los esfuerzos esto se consuma? ¿Qué gobierno vamos a tener? ¿Un gobierno legítimo o un gobierno ilegítimo? Si esto se consuma, depende de quién gane. Pero el problema es que si esto se consuma, existe una violación, una clara violación a la Constitución de parte del presidente Colón, y por lo tanto, acuérdense que para casos de violación a la ley por parte de funcionarios públicos, la prescripción dura 20 años. O sea que se le puede, cuando él ya no tenga derecho ante juicio, a él se le puede juzgar por violación a la Constitución a posteriori. Bueno, miren, desafortunadamente el tiempo hoy se nos fue, Carlos, pero como obviamente señalamos también al principio del programa, que estamos prácticamente a 8 días de que se convoque a las elecciones y veamos qué es lo que va a suceder. Yo creo que esta noche hemos dejado una idea a nuestra audiencia de cuál es la situación, de qué es lo que estamos hablando. Y desde ya los invito a que le demos seguimiento a lo que está ocurriendo, dependiendo de los hechos, cómo se vayan dando, para que sigamos en este análisis. Yo creo, para todos los guatemaltecos, que lo que dice el doctor González Quesada, el doctor Alfredo Sicavisa, es la clave. Aquí no estamos para defender un interés o el otro, estamos para defender verdaderamente que prevalezca la Constitución Política de la República, el Estado de Derecho. Yo les agradezco muchísimo que estén conmigo. De una vez los invito para que volvamos otro domingo y le demos seguimiento para que el guatemalteco esté enterado de lo que está sucediendo. A ti te agradecemos la oportunidad por la gran audiencia que tienes y por el mensaje que se puede enviar en que todos los ciudadanos debemos de procurar de poner nuestro granito de arena para mantener el pleno Estado constitucional de derecho. Pues muchas gracias, Carlos. Alfredo, muchísimas gracias. Y a ustedes nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muy buenas noches.